unos de los creyentes. Tales milagros como mencionados en Marcos 16 están llamados los dones del Espíritu Santo, como en 1 Corintios capítulo 12. Cuando se estudia el Nuevo Testamento se ve que existían solamente dos métodos por los cuales algunos discípulos en el primer siglo recibieron tales dones milagrosos. Uno, por el bautismo en el Espíritu Santo. Y otro, por la imposición de las manos de los apóstoles. En Hechos 1, versículos 1 al 5, Cristo les prometió a sus apóstoles que ellos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dijo él. Y eso pasó muy pronto en el día de Pentecostés. Todo eso tenemos en Hechos capítulo 2. Se llamó el bautismo en el Espíritu Santo por la razón de que los apóstoles que lo recibieron fueron completamente abrumados en el Espíritu. Y la palabra bautismo quiere decir abrumar con una cosa o sumergir en alguna sustancia. El fenómeno del bautismo en el Espíritu no fue ninguna ocurrencia normal en el Nuevo Testamento. De hecho, esa caída del Espíritu Santo el día de Pentecostés en la medida bautismal fue tan extraordinaria que cuando cayó en esa medida muchos años después sobre la familia de Cornelio en Hechos capítulo 10, capítulos 10 y capítulo 11, el apóstol Pedro no pudo comparar el fenómeno con nada más de ese mismo día de Pentecostés, llamado como el principio, Hechos capítulo 11, versículo 1. El caso de Cornelio fue excepcional y fue para mostrar la aceptación de los gentiles por Dios para ser miembros de la iglesia. Por lo común, el bautismo en el Espíritu Santo fue para los apóstoles. Puesto que ya no viven los apóstoles, no hay promesa para recibir el bautismo en el Espíritu Santo en estos tiempos. De hecho, en aproximadamente el año 60 después de Cristo, Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 5, que hay solamente un bautismo. Obviamente el bautismo ordinario en agua, de acuerdo con 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 y Hechos capítulo 10, 48, donde se menciona que la casa de Cornelio fue bautizada en agua. Si hubiera existido todavía el bautismo en el Espíritu Santo, entonces hubieran existido dos bautismos. Pero ahora solo hay uno. Esa forma de impartir el poder para obrar milagros ya ha dejado de existir. Yo puedo enviarle un tratado sobre este tema si nos escribe a La Verdad para el Mundo, apartado 515, Villarrica, Georgia, código 30180 en Estados Unidos. Repito, La Verdad para el Mundo, apartado 515, ciudad de Villarrica, estado de Georgia, código 30180. Otra forma por la cual se recibió el poder para obrar milagros en el primer siglo fue por la imposición de las manos de los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículos 12 al 20 enseña que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. En el contexto, eso fue otra medida milagrosa para la recepción del Espíritu. Hechos capítulo 19, versículo 6 enseña lo mismo. Entonces, cuando se lee por ejemplo, en 1 Corintios 12 al 14, estos capítulos, acerca de los 9 distintos dones milagrosos del Espíritu en la iglesia primitiva, se entiende que eso fue por la imposición de las manos de los apóstoles vivientes en aquel entonces. Pero ya no viven los apóstoles hoy día. No se puede recibir los dones así, entonces. Ambos el bautismo en el Espíritu Santo y la imposición de las manos apostólicas ya se han acabado en la iglesia. Y no se puede obrar los milagros todavía. Habían dos razones primarias por esos milagros en el primer siglo. Y uno fue para revelar la palabra del nuevo pacto a través del poder del Espíritu. Y el otro fue para confirmar la palabra ya revelada. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4 enseña que mediante las señales, los prodigios y los diversos milagros, la palabra nos fue confirmada por los que oyeron. Pero ya que son reveladas y confirmadas, y esas palabras, entonces no se necesitan todavía los milagros en la iglesia. Esto está de acuerdo con la enseñanza de 1 Corintios 13, 11 al 13. Aquí Pablo enseña explícitamente que viniese una etapa en la iglesia aquí en la tierra cuando no hubiesen los dones milagrosos. Escribió él, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. En el contexto, lo que es en parte es esa porción de la revelación de la palabra del nuevo pacto que se daba poco a poco a través del don de la profecía que los apóstoles y algunos de los otros hermanos tenían en el primer siglo. Y lo perfecto es la plena revelación de toda la palabra del nuevo pacto, cuando hubiera sido dada por completo mediante los dones milagrosos. Ya ha llegado lo perfecto y se encuentra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se necesita más de lo que es en parte los milagros. Los milagros ya han dejado de existir en la iglesia hoy día. Gracias por su sintonización y hasta la próxima. Para una copia del presente o para inscribirse en nuestro curso elemental de la Biblia, escriba a La Verdad para el Mundo, apartado postal 515, Villarrica, Georgia, 30180, Estados Unidos. Repetimos, apartado 515, Villarrica, Georgia, 30180. Gracias y hasta la próxima.